Bien, qué lindo que canta. Bueno, oramos. Padre Santo, qué cierta que es esta canción. Si no fuera cierto cada cosa de la que estuvimos cantando, no tendría sentido estar aquí. No tendría sentido estar nosotros aquí si tú no estuvieras. No tendría sentido una reunión de oración si te habláramos y tú no oyeras. Pero sabemos que estás siempre, no solo aquí, en cada momento, Señor, en nuestra vida, atento a nosotros, a nuestras súplicas, a nuestras oraciones. Te damos las gracias por eso. Dejamos, Padre, en tus manos todo el tiempo de esta reunión, Señor, el tiempo de tu palabra, también el tiempo que vamos a estar orando, Señor, que podamos realmente concentrarnos, Señor, en cada motivo de oración y pedirte, Señor, con sinceridad, con el entendimiento, Señor, en cada cosa que estamos orando. Gracias nuevamente por esta reunión y porque estás aquí. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir con Romanos. Vamos por capítulo 3, ya vamos casi en marzo. Pero ahora se empieza a poner interesante el libro de Romanos. Toca capítulo 3, versículo 21 al 26. 5 versículos nomás, pero que tienen un contenido realmente profundo, abundante, por ahí un poquito complicado, pero vamos a tratar de entenderlo bien. Lo leemos. Dice así. ¿Lo tienen? Ya. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 5 versículos. Esto va como continuar un poco el enunciado que hizo por allá en el capítulo 1, versículo 17. ¿Se acuerdan que son los que dijimos los versículos claves de la carta? Romanos 1, 16 y 17 decía así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Y el 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese versículo decía: la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Ahora este pasaje empieza diciendo: pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Manifestar es lo mismo que revelar, que mostrar. Para todo lo que pasó entre el versículo 17 del capítulo 1 y este versículo, podemos decir que es una especie de paréntesis donde Pablo explicó un solo concepto: todos son pecadores. O sea que en esas tres palabras resumís todos esos tres capítulos, desde el 1.18 hasta el 3.20 que vimos el miércoles pasado. Y haciendo un poquito de repaso por ahí, empezaba hablando del hombre natural, aquel que percibía la existencia de Dios en la naturaleza. Decía que habiendo conocido a Dios no le glorificó como a Dios ni le dio gracias, sino que se envanecieron. Y bueno, da una lista de pecados, ahí toda la condición de ese hombre. Después, capítulo 2, del 1 al 16, habla del hombre moral, por así decirlo. O sea, todavía está hablando de aquellos gentiles que por ahí no tenían la ley judía, pero tenían la ley de la conciencia, por así decirlo. Aquel que se sentía en posición de juzgar y aprobar lo que es bueno y que es malo y juzgar a otro. Y Dios le decía: bueno, pero en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque incluso dice, tiene la ley escrita en sus corazones, entonces va a ser condenado. Después, capítulo 2, del versículo 17 al 3.20,
Ahí se habla específicamente de los judíos que tenían incluso la ley escrita, no solo la revelación de Dios, no solo la revelación en su conciencia, que puede saber qué es bueno y qué es malo, la ley escrita por el mismo dedo de Dios, dictada por Dios mismo, incluso con la ley escrita, no podían ser justificados, no podían ser salvos, porque con la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, termina diciendo. O sea, todos están condenados. Y el resumen de eso, porque lo tenemos a la mitad de este pasaje, que es el versículo 23, Romanos 3:23, ¿qué dice? Lo sabemos de memoria. Es por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la conclusión que llega Pablo. La primera cuarta parte casi de Romanos para explicarnos eso. Todos en su condición natural están destituidos de la gloria de Dios. No tienen chance, no hay posibilidad. Y alguno pregunta, uy, pero el indio que vivía en medio del Amazonas y que vio a Dios en la creación y por ahí... no, o sea, vio a Dios en la creación, pero igual pecó. Todos pecaron. Y el religioso y el que es bueno y que por ahí no conoció el Evangelio, pero es de otra religión y sirve a... Yo lo llamo Jehová y lo llama Alá, ponele, y es devoto. No. O sea, la religión tampoco salva. Todos pecaron. Ahora, acá empieza la parte interesante de este Romano, porque ahora no habla solo del problema, empieza a hablar de la solución. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y este es el tema de estos 5 versículos. La manifestación de la justicia de Dios. Lo repite 3 veces casi textual la frase. En el versículo 21, se ha manifestado la justicia de Dios. Versículo 25, para manifestar su justicia. Versículo 26, manifestar en este tiempo su justicia. Dice, ahora, aparte de la ley, aparte de todo ese pecado, de lo que no podía salvar, ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora, para entender bien el pasaje tenemos que entender a qué se refiere con justicia de Dios. ¿Cómo se ha manifestado? ¿Qué es la justicia de Dios? Sabemos que Dios es justo, pero ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que se ha manifestado? Bueno, no es lo mismo, por ejemplo, justicia de Dios, cuando habla la Biblia de Dios como justo, a la justicia de Cristo, cuando habla de que Cristo es justo. Son 2 cosas distintas. Empecemos describiendo la justicia de Dios. Dios es justo en el sentido de que Dios es siempre recto, correcto. Muchas veces la palabra esta justicia tiene sentido en el original de equilibrio. ¿Vieron el dibujito que hacen a veces de la justicia, la balancita, cuando 2 platitos en equilibrio? Quiere decir que Dios siempre va a obrar de acuerdo a lo que hacemos, nunca de otra forma. Si vos te portás mal, te va a ir mal; si te portás bien, te va a ir bien. Dios siempre va a ser justo con lo que te dé. Siempre, no puede ser injusto, no puede castigarte si te portaste bien, no puede bendecirte si te portaste mal. Dios es equitativo, siempre justo. Ahora, hay un problema con la justicia de Dios, porque si Dios siempre es justo, el pecado, sea como sea, siempre tiene que ser castigado. Hay una condena por el pecado que es la muerte. Dios no puede perdonar a un pecador así porque sí. No es que lo agarró a Cristian y dice, bueno, mira, la verdad que te vamos a salvar, pobre Cristian, está en la miseria, lo voy a tener misericordia de vos. Y bueno, te voy a perdonar todos los pecados, te voy a hacer borrón y cuenta nueva. Los pecados no existen más, listo, desaparecieron. No sería un Dios justo si hiciera eso, porque si pecó, tiene que pagar. Dios no puede absolver así porque hacía algo. Ahora, para que Dios pueda perdonar a alguien, para que Dios lo pueda perdonar a Cristian, el pecado de Cristian, me la agarré con vos, perdón. El pecado de Cristian tenía que ser pagado igual. Ahora, si no lo paga él, para Dios perdonarlo a él, el pecado de él, lo tenía que pagar a alguien más. La justicia de Dios exige que siempre se pague el pecado. No puede extinguir la pena sobre una persona. Siempre se tiene que cumplir.
consideración en cuanto a la justicia de Dios. Nosotros podemos decir que una persona es justa cuando no hace nada malo y vive siempre de acuerdo a las reglas establecidas por Dios o en un gobierno. Una persona es justa cuando cumple con ese gobierno. Las personas son justas cuando obedecen a lo que está preestablecido, que describe que es una persona justa. Ahora, Dios no se somete de esa misma forma a reglas preestablecidas, porque no hay nadie sobre Dios que le diga a Él cómo ser justo. O sea, Él no es justo porque se porta bien siguiendo todas las reglas. Dios es justo porque es justo en esencia. Nuestra definición de justicia se basa en lo que Dios es. Y Dios no es que es justo porque obedece a lo que nosotros definimos como justicia. ¿Entienden? Es medio complicado, un concepto. Pero Dios es justo porque es justo, y punto. Es el origen de toda justicia. La justicia se basa en lo que Dios es. Dios no es justo porque obedezca a nadie. Nosotros, para ser justos, sí tenemos que obedecer a Dios que está sobre nosotros. Algunos versículos que hablan de la justicia de Dios. A ver, ayúdenme. Busquen a alguien y Jeremías 46, 28. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Está Dios hablando a Jacob, es decir, a Israel, decía, no te destruiré del todo. Está el amor de Dios queriendo preservar a tu pueblo. Pero por otra vez, te voy a castigar con justicia. De ninguna forma te puedo dejar sin castigo. Dios es justo. Otro pasaje, Éxodo 34, del 5 al 7. Fíjate lo que dice Éxodo 34, 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda en misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Sobre todo el último versículo del 7 me encanta, porque leído a simple vista es una contradicción grande como una casa. No sé si se dieron cuenta. Dice que guarda misericordia a las millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea, que lo perdona, pero después dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. De ningún modo puede tener por inocente al culpable, pero a la vez perdona. Entre la primera parte de lo que dice y la segunda, entre perdonar y el ningún modo tendrá por inocente, yo me imagino en medio la cruz de Cristo. ¿Cómo podemos reconciliar estos dos conceptos? Un Dios que perdona, pero un Dios que siempre castiga. Porque ahí en medio está Cristo. Es el único que reconcilia esta parte misericordiosa y perdonadora de Dios y hace posible que se manifieste a nosotros cuando deberíamos ser todos aniquilados por nuestro pecado, porque Cristo intervino para llevar la condenación que merecíamos. Entonces, si Dios puede ser misericordioso y perdonar, es gracias a Cristo. No hay forma de reconciliar sino los dos conceptos. Hablando de conceptos, seguimos. Después vamos a volver un poquito más al pasaje. No está mencionado acá, pero tenemos que entenderlo para entender después la justificación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la justicia de Cristo? Hay un par de versículos, los leo, después explicamos un poquito. Dice Romanos 5:18, que esto es lo que leyó Danielito hace un par de domingos atrás.
Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, refiriéndose a Adán, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Con la justicia de uno, está hablando ahí de la justicia de Cristo. 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La Biblia, en un montón de versículos más, describe a Jesús como una persona justa, como el justo, como aquel que vivió haciendo justicia. Cuando Él fue a ser bautizado por Juan, ¿se acuerdan que Juan decía: no, pero si yo me tengo que bautizar por vos, ¿cómo vos te vas a bautizar por mí? Jesús le dijo: no, deja, porque conviene que así cumplamos toda justicia. Jesús vivió siendo una persona justa. Ahora, Él no es justo solo en el sentido de que Dios es justo, porque en esencia también es Dios y en esencia es justo, pero Jesús es justo porque fue el único hombre capaz de cumplir con todos los estándares de justicia puestos por Dios. Ya, toda la ley del Antiguo Testamento era para decirnos cómo ser justos, que después el mismo Romano dice que nadie pudo cumplirla, pero la ley era para decirnos cómo poder ser justos ante Dios. Jesús fue el único capaz de cumplirlo, por eso se dice que Él es justo, no solo porque lo es en esencia. Ahora esta es la parte que nos interesa. ¿Qué significa entonces ser justificado? Y ahí ya aplicamos toda esta justicia un poquito a nosotros. ¿Cómo podemos nosotros ser justificados? ¿Qué significa que nosotros somos justificados? O sea, no podemos ser justos como Dios es justo, porque en esencia todavía no lo somos, si bien ahora tenemos también la naturaleza divina. La justificación, ahí le leo una definición, dice: es el acto por el cual Dios declara al pecador libre de culpa. Para esto, Dios le transfiere a Cristo la culpa de mi pecado y transfiere a mi favor las justicias de Cristo. O sea, no es solo que yo ser declarado justo, bueno, Dios me dice que ya no tengo que pagar ningún pecado, ya está. Ser justificado implica que Dios me absuelve a mí para absolverme, como es justo y no puede dejar el pecado sin castigo, carga mi pecado en Cristo, pero a la vez soy justo no en el sentido de que he sido absuelto, sino que las justicias de Cristo, así como mi pecado se le atribuye a Cristo, la justicia de Cristo se atribuye a mi favor. Jesús ya había dicho una vez a sus discípulos: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, necesitábamos ser justos no solo por no pecar, sino por vivir haciendo la justicia de Dios y cumpliendo, y no podíamos ni lo uno ni lo otro. Bueno, somos justificados porque en Cristo tenemos las dos cosas: el perdón de nuestros pecados y la atribución de la justicia de Cristo. 2 Corintios 5:21 lo explica clarito: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hasta acá más o menos no los mareé mucho, ¿no? Bueno, pues en realidad estamos explicando conceptos que toca el pasaje, pero no tocamos el pasaje todavía. Por eso cantamos poco. Bueno, volvamos al versículo 21. Ahora sí leemos un poquito. Pero teniendo estos conceptos en mente vamos a entender más lo que leemos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Empieza diciendo: aparte de la ley. La justicia de Dios, bueno, ya lo vamos a desarrollar más en otros miércoles, no es algo que se hace además de la ley, o sumándole a la ley y que a mis obras yo le sumo algo más para llegar al cielo, no. Dice aparte de la ley. Este aparte quiere decir algo totalmente separado de la ley. En el tema de la justificación, la ley no tiene nada que ver. No es que yo siendo bueno me va a facilitar ser justificado ante Dios. No. La justicia
justicia es pura, exclusivamente por medio de la fe, como dice el versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo. No tiene nada que ver con la ley. O sea, no es que para ser justificado yo a propósito no tengo que cumplir la ley. No, o sea, tengo que cumplir con la ley. No está hablando de si debemos o no cumplir la ley. Está hablando de no puedo ser justificado cumpliendo la ley. O sea, en lo que respecta a mi justificación, la ley no tiene nada que ver, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, decía el versículo 20. Aparte de la ley. Al fin del versículo 22 dice, porque no hay diferencia. O sea, no hay diferencia entre las personas que pecaron. Si bien los primeros capítulos de Romanos describen un montón de distintos grupos de personas, uno pecaba porque era, no sé, se entregaba a la inmundicia, el otro porque juzgaba, el otro porque era demasiado religioso, pero de la boca para afuera, todos pecaron. Ahora, no hay diferencia entre una clase de pecado y otra. Hablando también en términos de condenación, en este caso. La Biblia misma hace diferencia por ahí pecados más graves que otros, pero ya sea un mal pensamiento, ya sea una mentira, ya sea impurezas sexuales, ya sea lo que sea, no hay diferencia, todos los pecados me condenan, o que va a decir el versículo siguiente. Ahora, tampoco hay diferencia, si no hay diferencia en la condenación, tampoco hay diferencia en la justificación. No importa cuál haya sido el pecado, el trasfondo, la cloaca en la cual pueda estar metido, la justificación es tanto igual para vos como para el que dijo una sola mentira en toda su vida. La sangre de Cristo. Si la sangre de Cristo puede limpiar al que pecó poco, al que pecó mucho, al que pecó como se te ocurra. No hay diferencia. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, entonces separados, alejados, excluidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Bueno, va a describir de muchas formas de acá en adelante la justificación, la salvación. Enfatiza en que es gratuita. No tenemos que pagar nada, no tenemos que poner una plata en la iglesia para sacar a la persona del purgatorio, no tenemos que dar el diezmo. No es por ningún precio ni económico ni sacrificial que tengamos que hacer. Es gratuitamente por la gracia de Dios. Bueno, no seguimos profundizando en esto. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya hablamos también hace un tiempo de redención. ¿Se acuerdan que era redimir algo o la redención a qué se refería? ¿Alguien? ¿Uno que sea? Nadie. Pagar un precio. Muy bien. Era el hecho, por ahí, en un contexto secular, por así decirlo, de aquel entonces, se usaba por ahí muchas veces la misma palabra que traduce redención cuando una persona iba a comprar algo al mercado, al agora que se llamaba, la palabra redención, abrazo, lío de griego. Lo que importa es que la persona iba y compraba un esclavo y después hacía lo que quiera con el esclavo. Jesucristo, ¿qué hizo con nosotros? Nos compró en el mercado pagando un precio y después nos liberó. Sos libre para nunca más volver al mercado de esclavos. Fuimos salvos gratuitamente por su gracia mediante la redención que es justamente en Cristo Jesús, en quien pagó este precio. A quien Dios puso como propiciación. Usa un montón de palabras complicadas en estos versículos, para que yo lo explique, ¿no? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. También hablamos de esto hace un tiempo y era un poquito más complicado. Había algo en el Antiguo Testamento que se llamaba el propiciatorio. ¿Alguien sabe qué era el propiciatorio? ¿Dónde estaba? No, Juan Carlos, porque voy a contestar. Del arca. Muy bien, sí, era ahí en el lugar santísimo, en el templo, en la tapa del arca. ¿Y qué se hacía con la tapa del arca una vez
al año. Se derramaba sangre, se hacía un sacrificio, se derramaba sangre. El sacrificio expiatorio. Ahora, el propiciatorio era para justamente hacer la propiciación, que se hacía una vez al año. Ahora, la propiciación era propiciación, un sacrificio. Estoy perdiendo con los nombres. Está. ¿Cuál era el objetivo del sacrificio? Bueno, propiciar, vamos a estudiar un poquito la palabra, significa apaciguar o hacer favorable el ánimo de alguien que está ofendido. Ponele, yo soy empleado de Daniel, le pago un sueldo, nunca, yo le tengo que rendir cuenta a él, por ahí voy, me hace un encargo, llévale esto a tal lado, yo lo dejo en el techo del auto, me subo, arranco, lo perdí por el camino y se me enojó Daniel. ¿Cómo hacemos que Daniel se me enoje? Bueno, lo más mejor es va de vinería, te compró un vinito de 500 pesos, tomá Daniel, perdoname, la pata, por favor. Y le haces un regalo, una ofrenda para que se calme, ¿no? Y ahí está en él después de que te calmo, ¿no? Y te toma el vino y me echa igual. Cuando Dios no es así. Ahora, la idea es apaciguar la ira de alguien a través de un sacrificio, una ofrenda. Ahora, en términos, hablando de Dios, bueno, ¿para qué era la propiciación? Dice la Biblia que Dios es un juez justo que está airado todos los días contra el impío. O sea, Dios está enojado por nuestro pecado. Había que hacer un sacrificio para que esa ira de Dios por el pecado ya no recaiga sobre mí. Ahora, en el caso de Dios, no era solo que la ira de Dios no iba a recaer sobre mí, porque Dios es juez justo, como ya dijimos, entonces la ira de Dios no recae sobre mí, pero Dios va a depositar entonces la ira en otro lado. Por eso estaba el pobre cordero que moría para sacarle la sangre para el propiciatorio. La ira de Dios no caía en el pueblo, caía en el cordero, en el sustituto. Ahora, cuando dice que Jesús fue la propiciación, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, está refiriéndose justamente a esto. La sangre de Cristo fue ese sacrificio que apartó la ira de Dios de sobre mí y la cargó sobre él mismo en la cruz. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y después, versículo 26, empieza diciendo con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Cuál es la idea acá? Dice que Dios en su paciencia pasó por alto los pecados pasados. O sea, estamos hablando a partir del sacrificio de Cristo, quiere decir los pecados anteriores al sacrificio de Cristo, todos aquellos que se cometieron de la cruz para atrás. O sea, nosotros sabemos que fuimos salvos por la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué pasó de la cruz para atrás? Bueno, dice Dios en su paciencia pasó por alto estos pecados. Por ejemplo, Abraham todos sabemos que pecó porque mintió en cuanto a su hermana, el chamullo que metió. O sea, era un pecador. Sabemos que al mínimo era mentiroso, pero Abraham fue salvo. Bueno, Adán y Eva fueron desobedientes cuando comieron el fruto prohibido. Moisés cuando fue infiel al mandato de Dios y golpeó la roca. Bueno, David cuando pecó con Jezabel. Todas personas que sabemos que eran pecadores, pero Dios no los hizo ir al infierno, por así decirlo, por esos pecados. Si bien hubo consecuencias lógicas de cada pecado, por ejemplo, David pecó con Jezabel, o sea, el hijo no era un castigo, era una consecuencia de ese pecado, y muchas cosas que pasaron después también, pero David merecía ir al infierno por ese pecado y no fue. Con un montón de ejemplos. Rahab, una vida totalmente al ojo de Dios, vida de la prostituta y sin embargo fue salva. Sansón, un mujeriego bárbaro, y Dios lo perdonó igual. ¿Para qué pasó? Bueno, dice, Dios en su paciencia pasó por alto los pecados de ellos y de miles más de personas. Ahora,
Si Dios solamente deja pasar por alto esos pecados, sería un Dios injusto, porque tenían que ser castigados. Ahora, ¿cómo se manifiesta en este tiempo la justicia de Dios? Dice Pablo. Bueno, a través del sacrificio de Cristo. Uno podía vivir todo el Antiguo Testamento pensando, pero Dios no hace nada con este, qué injusto que no lo castigó este, no lo castigó este. Hasta que llega la cruz de Cristo y dice, no, mira, no eres tú. Acá está el pecado de fulano, mengano, sultano y todo lo que vinieron atrás. Esa es la idea de estos versículos. A quien Dios puso como propiciación, el 25, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia a aquellos pecados. Ese sacrificio, y tenía que ser incluso público, ahí en una cruz, levantado, que todos lo vean, porque ahí se estaba manifestando la justicia de Dios. Me pone un poco la piel de gallina pensar que la justicia de Dios se manifiesta crucificando y matando a la única persona justa que existió sobre el planeta Tierra, ¿no? Pero bueno, la única forma que eso sea justo es porque en Cristo está el pecado de todos nosotros, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo, o sea, Él lo es en esencia, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, Él es en esencia justo y Él es el que puede justificar ahora a aquel que pone su fe en Cristo. Y bueno, ahí hemos exprimido un poquito en media hora 5 versículos, había más para sacarle, pero es emocionante. Uno se pone a estudiar y empieza a descubrir la grandeza de esa gracia de Dios y cómo obró la justicia de Dios en paciencia, perdonando, pero también castigando, ¿no? Lástima que no podemos pasar los símbolos ahora. Sería un lindo pasaje para Santa Cena. Pensar en el costo de mi justicia, de mi justificación. No fue gratis. No es que Dios tiene paciencia a veces con mi pecado, porque vieron que nos pasa, ¿no? A veces pecado grande no, pero un mal pensamiento, una mala miradita por ahí en la calle, y a veces nos permitimos pequeños pecados pensando que nada, no, si Dios me tiene paciencia, con este pecado no pasa nada, no. Dios es justo, ese pecado tiene un precio, por ahí vos no lo pagás, porque Dios, como Padre misericordioso, muchas veces nos perdona, pero hay quien lo paga, hay quien lo pagó, por más chiquito que sea el pecado, Cristo lo pagó. Y cierro con un versículo, Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que nos sabe. Hasta acá nomás la palabra de Dios. Si queda alguna duda, pregúntenme por WhatsApp. Después la charlamos. Bueno, por ahí no, pasaje de hoy no tan práctico en cosas para hacer, pero sí en cosas para pensar y cosas para saber. Dios es un Dios justo. Mi pecado nunca es gratis. Mi pecado nunca es gratis. Creo que lo que más nos tiene que pesar como cristiano es seguir agregando pecaditos, o pecadotes, o pecados en la cruz de Cristo. Pasamos al tiempo de orar. Vamos a tomarnos un ratito. Y yo sé que como es una lista, uno muchas veces tiene uno es propenso, por así decirlo, a agarrar y leerlo con una lista, ¿no? Bueno, empiezo de arriba, más que yo lo leo en el celular, ¿no? Y arrancamos de la lista, bueno, Señor, tomémonos una pausita entre motivo y motivo, poniendo el pensamiento en qué estamos pidiendo y no solo lo leamos, pidamos o agradezcamos cada cosa de corazón a Dios. Nos tomamos unos minutitos, 7-10 minutos y después terminamos.